Vamos a continuar con nuestra serie del libro de los Hechos. Hemos tenido ya varias predicaciones, pero no logramos salir del capítulo 1, ¿verdad? Pero no importa, porque queremos tratar de extraer todo lo necesario de este capítulo, ¿verdad? Y queremos ir paso a paso en esta nueva serie, que probablemente nos va a llevar todo el año por desarrollarla, por lo que estoy viendo. Así que Dios nos ayude para poder abrir el corazón a lo que Dios quiere hablar para cada uno de nosotros. Vamos a leer en Hechos capítulo 1, versículo 21. Hechos capítulo 1, versículo 21. Ya habíamos estado hablando acerca de las características del discípulo. Vimos que Jesús había resucitado, se le apareció a sus discípulos, los capacitó, ¿verdad?, en distintas formas para aumentar su fe. Ahí está la promesa también de la venida del Espíritu Santo, que va a ser algo que vamos a hablar también hoy día sobre la iglesia naciente. Y así comienza a desarrollarse la iglesia, la vida de los primeros cristianos. Dentro de ellos también había uno que era traicionero, ¿verdad?, conocido como Judas, ¿verdad? Siempre estaba ahí en medio, ¿verdad? Aprendimos también que no es que Judas haya apostatado, sino que la Biblia nos enseña que realmente él nunca había nacido del Señor, ¿verdad? Sin embargo, fue contado entre los discípulos, fue puesto ahí, ¿verdad? Y esto tiene una enseñanza que estuvimos revisando las semanas anteriores, las características del discípulo. Hablamos también acerca de la importancia de la sumisión en nosotros como creyentes, ¿verdad? Sumisos. Hablábamos con mi esposa qué significa ser sumiso. Veníamos conversando el otro día ahí en el auto, tuvimos harto tiempo para conversar. Sumiso es una palabra que hoy día nos gusta, ¿verdad? Menos decir sumisa, ¿verdad? Me crea conflicto, ¿verdad?, con todos estos problemas que existen hoy día en la sociedad. Sin embargo, la palabra sumiso bajo el concepto cristiano es algo hermoso, es algo bello. Ahora, ¿cómo lo definimos? Yo me imagino a alguien sumiso, alguien mirando hacia abajo, ¿verdad?, frente a alguien que es superior, ¿verdad? En este caso lo entendemos que es el Señor, por supuesto. Y esa persona sumisa es temerosa de no hacer nada, ni un ruido, ni un paso, ni decir algo que vaya a molestar, si queremos decirlo así, a la persona que tiene por sobre él. En nuestro caso es Dios, ¿verdad? El temor a Dios. Entonces, la sumisión en el cristiano, la sumisión que tenía esta iglesia naciente, es algo característico, la sumisión de los primeros discípulos, ¿verdad?, delante del Señor. Y ellos eran temerosos de que todo lo que hacían fuera agradable para Dios. Vamos a ver más adelante que hubieron cosas que se hicieron que no fueron agradables a Dios y las consecuencias fueron incluso de muerte, ¿verdad? Entonces, comprendamos la sumisión delante de Dios. Es una invitación, ¿verdad? ¿Quiere usted ser sumiso delante del Señor? Fíjese que Dios es soberano. Esto significa que Él no tiene que darnos explicaciones a nosotros el por qué hace las cosas, ¿verdad? A veces a mí me duele acá, ¿verdad? Digo, ay, Señor, ¿por qué me duele la espalda, ¿verdad? Y quiero predicar. Y el Señor me dice, baja de peso, ¿verdad? Es culpa mía. Ya llevo una semana ahí a dieta, así que voy bien. Pero la sumisión delante de Dios es algo que usted y yo debemos aprender, ¿verdad? A comprender y a aceptar que Él es soberano, ¿verdad? Que Él hace como quiere, cuando quiere, de la forma que quiere, las veces que Él quiere, ¿verdad? Y con quien quiere, con cualquiera de nosotros, ¿verdad? Dios puede bendecir económicamente a lo mejor una persona que puede ser lejano a Dios, y si Dios lo quiere hacer, Él lo hace. Y muchas veces Dios está probando no el corazón de esa persona, sino que tu propio corazón, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí, verdad? Entonces vamos a ver que Dios es soberano y el discípulo de Dios, usted y yo, debemos ser sumisos delante del Señor, ¿verdad? La primera iglesia, los primeros creyentes, la característica era la sumisión y también la obediencia a Dios, ¿sí? Seamos obedientes al Señor. Amén. Es una invitación para todos nosotros. Yo me incluyo, por supuesto. Hechos capítulo 1, versículo 21, aquí nos habla acerca de la elección de un discípulo, ¿verdad? Porque había que elegir uno. ¿Por qué razón? Porque de los 12, uno se suicidó y quedaban 11, ¿verdad? Entonces,
acá hay una acción de los apóstoles, de los que dirigían la iglesia, en donde deben escoger el reemplazante. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 21. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, habían dos postulantes: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Habían dos personas, ¿verdad? José y Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Esto hay que decir algo, ¿eh? Que esta era una forma en que los primeros creyentes se comunicaban con Dios, ¿verdad? Era algo, parte de la cultura también y de la costumbre. Pero no es para que usted hoy día ande tirando suerte, ¿verdad? Señor, ¿qué hago? ¿Arroz o tallarines? No, ¿verdad? Usted no, eso ya no se aplica. Eso es una práctica que ya se dejó con el... esta es una de las últimas veces, ¿verdad? De tirar la suerte, si lo quiere llamar de esa forma. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome de la parte de este ministerio y apostolado. Apóstol significa enviado. De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 discípulos. No me voy a detener en esto porque lo hemos enseñado en alguna oportunidad. Y acá hay muchas posturas, ¿verdad? Porque usted sabe que después de Matías, que era el número 12, vino otro apóstol que se llamaba Pablo, que lo vamos a ver más adelante y probablemente ahí podamos hacer una reflexión sobre esto. Las posturas son que los apóstoles se apresuraron en escoger a Matías, que en cierta manera no hay mucha información de cuál fue su legado, lo importante que estaba ahí y que era un hombre de testimonio, ¿verdad? Entonces una postura es que pudieron haberse apresurado los apóstoles en escoger a este hombre, y la otra postura también es que efectivamente Dios guió, ¿verdad? Tomó el control de esta echada de suerte para que Matías fuera el reemplazante de Judas. Sin embargo, vamos a ver más adelante que finalmente es Pablo el que se adhiere a la nómina, ¿verdad? Y quien resalta junto a Pedro, junto a Juan, como los apóstoles más influyentes, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a detener en este tema porque no amerita, ¿verdad? No amerita hacer una predicación acerca de toda esta enseñanza. Pero para que usted sepa el contexto, luego de la resurrección, luego de todo este tema, vino la elección de este número 12. ¿Ok? Entonces, con la elección de Matías para reemplazar al traidor de Judas, se terminó la preparación de la iglesia para ese momento. Pablo todavía no estaba, recuerda esto. Entonces, acá se inicia, ¿verdad? La iglesia ya estaba lista y preparada para lo que vamos a hablar hoy día, que es la promesa del Espíritu Santo. Ahora estaba listo ya todo para el nacimiento de esta nueva iglesia en Pentecostés. ¿Por qué decimos que es acá el nacimiento de la iglesia y tal vez no antes, cuando la gente escuchaba a Jesús, cuando se convertían, ¿verdad?, en las predicaciones? Hablamos que es el nacimiento de la iglesia porque aquí está la promesa del Espíritu Santo sobre los primeros creyentes. ¿Ok? Entonces esto sería como el inicio de aquel momento. Vamos a leer Hechos capítulo 2, pasamos al capítulo 2, versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba. Nótese ahí, estruendo. ¿Qué es un estruendo? Así, ¿verdad? Como un sonido, como una cosa que puede incluso asustar, ¿verdad? Un estruendo como de un viento, ¿verdad? Como un sonido así, imagínese usted ahí, eso, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué cosa llenó? El estruendo, ¿verdad? El sonido, llenó ahí en ese lugar. Y se les aparecieron lenguas repartidas, luego está esta palabra nuevamente, como, ¿verdad? Como de fuego,
no eran de fuego, ¿verdad? Dice que eran como, ¿verdad? Siempre hay que detenerse en esto porque si no hacemos una mala teología, ¿verdad? Entonces hay que entender esto. Lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, acá todos, ¿cuántos habían? Todos los que estaban ahí, los 120 que estaban ahí, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Primer punto, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo. Punto número 2, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dos cosas distintas, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cómo? Aquí dice, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, ellos no tuvieron la posibilidad de escoger, ¿verdad? A mí, deme el inglés, no, el alemán, no, yo voy a hablar en francés. Según el Espíritu les daba, ¿verdad? Esto es porque Dios es soberano, ¿verdad? Según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿Por qué moraban? ¿Por qué habían en Jerusalén judíos piadosos? ¿Por qué hace esta acotación? Porque recuerden que había una gran fiesta importante en donde los judíos piadosos, es decir, los judíos que eran temerosos de Dios, que guardaban la fiesta, porque también estaban los judíos que no eran temerosos, ¿verdad? Entonces los judíos temerosos iban hasta Jerusalén, donde estaba sucediendo esto, y por eso lo menciona. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, esto bajo el cielo no es que había gente de Chile ni de otros países que a lo mejor usted ya conoce. Era del mundo conocido para ellos, ¿verdad? Es como cuando usted dice acá en Chile, oye, ¿sentiste el temblor? No, ¿cómo? Si todo el mundo lo sintió. ¿Se entiende, no? Eso es una figura retórica. Entonces no es que fueron de todas partes del mundo, solamente de los lugares conocidos que acá los menciona incluso. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Se dice que al parecer esta casa donde estaban ellos esperando estaba muy cerca del templo, ¿verdad? Donde estaban los piadosos, los judíos piadosos. Entonces, producto del estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Quiénes? Los que se acercaron, ¿verdad? Ellos estaban confusos. ¿Dónde queda? Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En realidad acá es idioma o dialecto, ¿ok? O sea, esto nos da a entender que estas personas que hablaron en nuevas lenguas, ¿hablaron en qué? En un dialecto, en un idioma, ¿verdad? Hablaron probablemente en el hebreo, ¿verdad? En arameo, probablemente con sus distintos dialectos, algunos griegos, ¿verdad? Hebreo no, porque el hebreo probablemente ya no estaba. A lo mejor el hebreo religioso puede haber sido, ¿verdad? Que se usaba, solamente lo usaban los sacerdotes prácticamente. Ya el hebreo había pasado de moda para esos tiempos. El arameo era la lengua materna y esto llevaba muchos dialectos, ¿verdad? Que eran propios de cada zona, de cada región. Ok, entonces ellos comenzaron a hablar en estos idiomas. Dice acá, se confundieron porque cada uno le oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos, pero a la vez también dice que maravillados, ¿verdad? Atónitos, así como, ¿qué está pasando? ¡Wow! ¿Verdad? Maravillados. Diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Recuerde que la lengua materna de Jesús era el arameo galilaico, de la Galilea, ¿verdad? Entonces dice, oye, todos los que están acá en esta casa, estos 120, son galileos, gente relativamente humilde. No era gente que hablaba idiomas, ¿verdad? A lo mejor si usted va, a países que son transculturales, ¿verdad? Probablemente la gente hable distintos idiomas y usted puede escuchar gente hablando con facilidad muchos idiomas, pero acá eran galileos, era gente humilde, ¿verdad? No había tanta preparación como para poder decir, esta gente alcanzó a aprender el idioma. Entonces estaban realmente maravillados. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues
le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y aquí comienza a relatar los partos, medos, elamitas y los que habitaron en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos que aquí residen, tanto judíos como prosélitos. O sea, está hablando de distintos dialectos, distintos idiomas, ¿verdad? Y estaban hablando estos creyentes, producto de la promesa del Espíritu Santo, hablaban en ese idioma. ¿Sí? Ok, ahí estamos bien, ¿verdad? Dice entonces el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Eso significa están borrachos, ¿verdad? Ahora, yo nunca he visto un borracho que hable idiomas, ¿verdad? Pero, porque si fuera por eso, usted se va a Estados Unidos, ¿verdad? Y se pega ahí y habla en otro idioma. Pero no, acá no era. Esto de burlarse era porque realmente parecía que estuviesen locos, ¿verdad? Probablemente cuando vino esto, ¿verdad? Esta presencia del Espíritu Santo sobre su vida, era algo que ellos no estaban acostumbrados, ¿verdad? Era algo que sobrepasa la sensación del cuerpo, de lo corporal, ¿verdad? Por eso a veces tú vas a ver gente que cuando está teniendo una experiencia con Dios, con el Espíritu Santo, incluso pueden tiritar sus manos, puede tener alguna manifestación en su cuerpo, porque es una presencia de Dios, ¿verdad? Entonces es algo. Y también tiene que ver con las emociones, ¿verdad? Entonces, acá ellos estaban experimentando justamente esto que era algo sobrenatural, ¿verdad? Es algo sobrenatural, ¿o no? ¿Será algo sobrenatural? Hablar en un idioma conocido, sin haber estudiado, de manera inmediata, ¿será algo natural o será algo sobrenatural? Sobrenatural, ¿verdad? Que se dio en ese momento para estas personas. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hablaban ellos, verdad? ¿Qué es lo que estaban diciendo estas personas al momento de recibir estos idiomas, verdad? ¿Qué es lo que hablaban? Eran las maravillas de Dios, ¿verdad? Hablaban las maravillas de Dios. ¿Sí? Recuerde que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban las maravillas de Dios. Y lo hicieron, en este caso, en otros idiomas. Pregunta para ustedes. ¿Qué es más importante? Ya sabemos que ser llenos del Espíritu Santo, sí, ¿verdad? Pero ¿qué es más importante? ¿Hablar en otro idioma o hablar las maravillas del Señor? ¿Qué creen ustedes? Las maravillas del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿necesito hablar en otro idioma para hablar las maravillas del Señor? No, ¿verdad? Ahora, todo cristiano que es lleno del Señor debe hablar por naturaleza, ¿verdad? Sale eso, ¿verdad? Las maravillas del Señor, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo aquí de mi mamá con mi tía que cuando se juntaban, ya no se juntan mucho, ¿verdad? Pero si las juntamos, probablemente hablen de las maravillas del Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que habla usted cuando se junta con otro cristiano? Porque a veces uno con gente que no es cristiana tiene que escucharlos más que nada. Pero cuando usted se junta con alguien que tiene la misma fe, ¿qué es lo que habla usted con esa persona, verdad? Las maravillas del Señor, ¿verdad? Eso es un indicador que usted está viviendo una vida llena del Señor, ¿verdad? Ahora, los temas relacionados al Espíritu Santo pueden llegar a ser controversiales hoy en día, ¿verdad? Con algunas denominaciones que niegan la manifestación del Espíritu Santo. ¿Usted sabía eso, no? Que hay denominaciones que las niegan. Dicen, no, eso fue para el tiempo de los apóstoles. Incluso dicen que los milagros no existen, ¿verdad? Ya no hay más milagros. Los milagros cesaron con los apóstoles. Esa es una postura, ¿verdad? Por otra parte, tenemos iglesias de un corte más carismático, pentecostal, ¿verdad? Más tradicional, que llegan al otro extremo en donde se abusa y exageran y en algunos casos manipulan, ¿verdad?, las manifestaciones del Espíritu Santo. Tenemos estos dos puntos, ¿verdad? Son dos extremos. Ahora la pregunta que a lo mejor usted se hace es,
¿Dónde estamos nosotros? Cuéntenos, ¿verdad? Bueno, nuestra postura en realidad podríamos llamarla al centro, ¿verdad? Al centro. Cuando digo al centro, estoy hablando del equilibrio, ¿verdad? Estoy hablando de ser equilibrados. Aplicando la teología bíblica, no la teología sistemática, porque esa a veces puede confundir, ¿verdad? Sino que si aplicamos la teología bíblica, o sea, lo que la Biblia dice tácitamente, podemos nosotros concluir en que nosotros como Casa de Oración, Palabras de Vida, recuerda que cambiamos nuestro nombre a Palabras de Vida, Casa de Oración, Palabras de Vida y Casa de Oración a nivel internacional, creemos nosotros en la manifestación del Espíritu Santo. Nosotros sí creemos en el Espíritu Santo, sí creemos en los dones espirituales. Durante la pandemia desarrollamos una serie sobre los dones espirituales, ¿verdad? Nosotros creemos también en los milagros. Lo hemos visto, ¿verdad? ¿Usted cree en los milagros o no? Sí, pues, si no, ¿cómo lo explicamos, verdad? O fue la inyección que le pusieron, ¿verdad? No, son milagros de parte del Señor que vivimos. Y cuando hablamos de milagros no solamente hablamos de milagros de sanidad, también estamos hablando del milagro más hermoso, que es cuando el Señor llega a tu vida y transforma el corazón del cautivo, ¿verdad? Ese es el milagro más hermoso que todo cristiano experimenta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no creer en los milagros? Entonces nosotros creemos también en las sanidades como obra del Espíritu Santo. Creemos que los creyentes podemos hablar en nuevas lenguas, ¿verdad? Según el Espíritu nos da a cada uno. Pero hay que hacer una diferencia a estas lenguas que sucedieron acá, que eran idiomas conocidos, al don de lenguas que puede ser distinto, ¿verdad? Vamos a hablar también más adelante acerca de eso. Hay que hacer una diferencia, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Acá lo que pasó fue que hablaron idiomas, ¿verdad? Idiomas, eso sucedió, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos que entender lo que esto significa, pero todo tiene que ser dentro de un orden, ¿verdad? De un orden establecido. El apóstol Pablo dijo a los corintios que había mucho desorden en relación a lo espiritual. Le dice, ¿saben qué, corintios? Vamos a poner orden acá. Y si van a hablar en lenguas, lo van a hacer de a uno, fíjense, de a uno, máximo 3, dice, de a 1, máximo 3, y solamente van a hablar si es que existe interpretación, ¿verdad? O sea, lo ordena porque era un desorden en la iglesia de los Corintios y al final no se podía avanzar con lo que era la adoración para el Señor. Y el Señor nos ha dado también un espíritu de dominio propio, ¿verdad? Y amor hacia el prójimo. Entonces, podías hablar si era 1 a la vez, máximo 3, hay 3, y si es que había interpretación. Si no, dice el apóstol, hable para sí, ¿verdad? Así. Este se pone, habla acá, ¿verdad? Pero había que hacer un orden, ¿verdad? No está diciendo el apóstol que ya no se debía hacer, sino que había que hacerlo en el orden, ¿verdad? Entonces nosotros creemos justamente en la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, si usted no habla en lenguas, ¿usted no tiene el Espíritu Santo? ¿Qué cree usted? Recuerde que el hablar en nuevas lenguas solamente es una manifestación, es una de todas, ¿verdad? Es una. Cuando esta gente acá en Pentecostés habló en idiomas, en lenguas, fue una manifestación sobrenatural que era necesaria, ¿verdad? Y ahí todos fueron llenos, todos, absolutamente todos. Pero fíjense que ellos no estaban en ese momento, Señor, quiero hablar en lengua. Ellos no sabían cómo iba a ser. Señor, te exijo que me... Vamos a ver que ellos estaban sentados, ¿verdad? Lo vamos a ver acá al avanzar en este tema. Entonces, esto es un acto que tiene que ver con el Señor. Los dones espirituales también son repartidos según la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay gente que tal vez puede ser menos comprometida que tú en las cosas del Señor y puede recibir un don de lengua, un don de sanidad, ¿verdad? Etcétera. Eso no tiene que ver, ¿verdad? No tiene que ver con... No es que tú acumules puntos, ¿verdad? Como cuando tú vas a canjear tus puntos al supermercado. Esto es algo completamente soberano de parte de Dios sobre la iglesia. Lo que tú sí debes anhelar en tu corazón es estar dispuesto a servir a Dios con lo que quieras. Y los dones espirituales son simplemente para el servicio, para la edificación de la iglesia, ¿sí?
porque Dios no necesita que lo unjan para que se sane, ¿verdad? ¿O sí? ¿Se imagina a Dios pidiéndole en la oración? Oren, me duele, ya llevo como 8.000 años, ¿verdad?, con un dolor acá. No, Dios no tiene esos problemas, ¿verdad? Entonces, todos los dones espirituales son para la edificación de la iglesia, es decir, nosotros, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por eso debe hacerse todo en amor también al Señor. Bien, ahora que hemos aclarado este punto, avancemos con el estudio del libro de los Hechos. Ahora estamos en el capítulo número 2, pudimos pasar, ¿verdad? Gracias a Dios, al capítulo 2. Y aquí entonces se cumple lo anunciado por profetas que habían en la antigüedad, ¿verdad? Y también por el mismo Jesús. El relato del bautismo del Espíritu Santo marca acá el inicio de la iglesia cristiana primitiva. Eso significa los primeros, ¿verdad? No andaban con un mazo ahí dándose golpes. Eran los primeros creyentes. Se inicia acá. Recuerde que de la muerte de Jesús habían pasado 40 días después de la resurrección en que Jesús estuvo con ellos, ¿verdad? Y aproximadamente 10 días después se produce este fenómeno sobrenatural en donde estos creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevos idiomas, nuevas lenguas, y hablaban las maravillas del Señor. Entonces habían pasado más o menos un lapsus de 50 días y eso lo podemos ver según los calendarios de las fechas. Es importante saber que todas las cosas que suceden en Jesús caen en una fiesta judía, ¿verdad? De ahí también vienen algunas teorías que probablemente el arrebatamiento podría estar también relacionado con alguna fiesta judía. No nos vamos a meter en eso, pero no es tan vaga esa idea, ¿verdad? Pero acá vamos a ver nosotros que cada hito importante se relacionaba directamente con una festividad, ¿verdad? Y en este caso era el tiempo de la fiesta de Pentecostés, ¿ok? Entonces, ellos no estaban en este aposento alto, que era una parte de la casa, que les decía yo que probablemente estaba cerca del templo, porque la gente que estaba en el templo escuchó este alboroto, y ellos no estaban en ese lugar exigiéndole al Espíritu Santo que enviara el Espíritu, sino que ellos habían recibido una orden de parte del Señor, ¿verdad? Habían pasado 10 días y la orden era que debían estar juntos y debían estar en Jerusalén, ¿verdad? Esto habla también de la sumisión, ¿verdad? Ahí se queda, ¿verdad? ¿Qué tal si el Señor nos dice, por ejemplo, hoy día, nos hablara el Señor y nos dice, todos a la iglesia, ¿verdad? Y ahí nos quedamos hasta que yo les hable. ¿Y usted qué es lo que diría? Pero más o menos, Señor, ¿cuánto, como para calcular qué cosas llevo, ¿verdad? ¿Cuántas toallas? Porque hay que bañarse, ¿verdad? No vamos a estar aquí todos. Entonces usted más o menos querría tener una referencia, pero estos primeros creyentes no sabían cuánto tiempo debían estar esperando. Imagínense, 120 metidos en ese lugar. El primer reality probablemente, ¿verdad? Que se relata aquí en la Biblia. Y ahí estaban, ¿verdad? Y la orden para ellos era estar juntos, ¿verdad? Algo difícil, estar juntos, unánimes, ¿verdad? Y ellos tenían que hacer dos cosas: meditar y pensar en las maravillas del Señor y estar orando, ¿verdad? Esa es la misión. No se les dijo hagan culto, no, simplemente estar ahí juntos, unánimes. Esa era la orden y eso era lo que ellos estaban haciendo, y habían pasado ya 10 días de aquella orden, ¿ok? Ahora hagamos un paralelo, capítulo 1, capítulo 2. En el capítulo 1 los discípulos deben esperar la llegada del Espíritu Santo. Eso se relata en el capítulo 1, ¿verdad? Esperen en Jerusalén, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Era necesario el Espíritu Santo para poder testificar, porque es la autoridad. Cuando tú le compartes a alguien del Señor, tú estás declarando la autoridad de Dios espiritual sobre esa persona, ¿verdad? Si lo podemos llamar así, las vendas espirituales de sus ojos están cayendo en ese momento cuando tú le estás compartiendo la verdad. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, que es la palabra de Dios, y esta verdad os hará libres. Y por eso la gente
incluso se les cae la mandíbula cuando entienden, ¿verdad?, lo de la idolatría y que Jesús murió por ti. Y todo esto que para nosotros puede ser algo tan natural, para ellos puede llegar a ser así, pero no te lo puedo creer, ¿verdad? Y tú estás con la autoridad del Señor, con el Espíritu Santo que habita en ti, estás declarando la verdad, que es la palabra de Dios, para que venga esa fe verdadera que viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Para eso es. Entonces es algo importante. Y en el capítulo 1, los discípulos se les ordena que deben esperar, ahí tranquilitos en ese lugar, deben esperar la llegada del Espíritu Santo. En el capítulo 2, el Espíritu Santo, ya hemos leído que viene sobre ellos. En el primero esperan, en el segundo lo reciben. En el capítulo 1 fueron preparados para recibir la promesa por todo lo que hemos estudiado. Fueron preparados. Esta iglesia necesitaba ser instruidos y preparados para poder administrar esto tan hermoso que sería recibir ahora el Espíritu Santo en tu vida. Y en el capítulo 2 reciben ese poder, ¿verdad? Y recibiréis poder, dunamis en el griego, ¿verdad? Poder, eso, dunamis es una dinamita, ¿verdad? El Espíritu Santo es una dinamita, ¿verdad? Pero no es para que tú hagas una mofa de eso como lo vemos en la televisión, ¿verdad? Sino que tiene que ver con lo que puede causar espiritualmente en la vida de la persona, del nuevo creyente, ¿verdad? Entonces, fueron preparados en el capítulo 1 para recibir esta promesa y en el capítulo 2 reciben ese poder, ¿verdad? Debe haber sido una experiencia muy reconfortable en sus vidas, que los marcó, ¿verdad? Los discípulos en el capítulo 1 son retenidos a permanecer juntos, unánimes, esperando. Eso pasa en el capítulo 1. Son retenidos, le dicen, no se muevan de aquí, no salgan, estén juntos, enciérrense y esperen. Y en el capítulo 2 son enviados a predicar, ¿verdad? ¿Se fija? El orden de Dios, la obediencia, la sumisión. Me recuerdo, ¿has visto esos videos cuando los perros le echan la comida, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace su perro cuando usted le echa la comida? Usted le está echando y ya quiere comer, ¿verdad? Me imagino ahí los perritos. Pero hay perros, que yo he visto videos donde se les echa la comida, ¿verdad? Y los perros quieren comer, ¿verdad? Quieren hacerlo. Y el dueño los está mirando, pero ellos saben que no deben comer. Y algunos incluso hacen algunos chistes de que hacen la oración, ¿verdad? Amén. Y comen los perros, ¿verdad? Bueno, ese ejemplo tan burdo, debemos aprender nosotros de eso, ¿verdad? La obediencia. Estos primeros creyentes tenían la orden de permanecer en ese lugar, probablemente sin aire acondicionado. Ayer a nosotros se nos echó a perder el aire acondicionado y ya todos me reclamaban, ¿verdad? Y ahí tuve que limpiarlo, ¿verdad? Aprendí y me ahorré la mantención. Pero esta gente estaba en un lugar que probablemente no les era cómodo. ¿Dónde meto 120 camas? Alimento a esas 100... Todo era complicado, ¿verdad? Probablemente no habían 120 baños. Entonces, la obediencia, una característica, una orden. Cuando Dios nos pide algo, créeme que nunca va a ser lo que tú quieres o lo que te sea más cómodo. Créame que es así. Créame que es así. Si fuera por voluntad de cada uno, probablemente estaríamos en otros lugares, en otras condiciones, en otras circunstancias, ¿no? Si fuera por la voluntad, por la comodidad. Pero cuando Dios te da una orden, lo que nos queda a nosotros simplemente es obedecer. ¿Pero por qué? No es algo que debe estar en nuestra mente incluso, ¿verdad? Yo muchas veces le pido perdón al Señor por cuestionar sus planes sobre mi vida, por tener queja en mi corazón delante de Él. Y yo digo, Señor, ayúdame para yo no tener esto delante tuyo y tú me puedas ayudar a ser agradable delante de ti. Estos 120, a veces uno lo canta así, 120 Pentecostés, orando, y era como una fiesta, a lo mejor ustedes, pero probablemente no haya sido tan así, ¿verdad? 10 días, 120 personas encerradas en un lugar, obedeciendo a Dios en ascuas, ¿verdad? Probablemente. La fe ahí estaba. Ellos estaban obedeciendo al Señor.
Estaban ellos negándose a sí mismos, a su propia comodidad. ¿Verdad que sí? Amén. Aprendamos de esto, ¿verdad? Aprendamos de esto. Entonces, en el capítulo 1, los discípulos son retenidos ahí para que permanezcan en ese lugar, probablemente incómodo. Ya en el capítulo 2, cuando reciben el poder, son enviados, ¿verdad?, a predicar. Vayan a predicar. ¡Fuera!, ¿verdad?, a predicar. En el capítulo 1, Jesús asciende a los cielos, ¿verdad? Se va el Señor. Recuerden que los discípulos estaban mirando y el Señor se va entre las nubes, literal. Y en el capítulo 2, Dios desciende en forma de espíritu. Capítulo 1, se va arriba al cielo en forma del Hijo, Dios Hijo. Y en el capítulo 2, viene Dios, Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es Dios o no? ¿Qué cree usted? Claro que sí, ¿verdad? ¿Y Jesús? También, porque si no, no somos los testigos de Jehová. Jesús, Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, Dios, ¿verdad? Es Dios. Distintas personas, distintas formas, manifestaciones, pero Dios, uno son, ¿verdad? Ok, entonces, en el capítulo 1 se detallan algunas promesas que son para los creyentes, y en el capítulo 2 los creyentes reciben estas promesas sobre sus vidas. ¿Ok? Tenemos que ir viendo entonces estas diferencias. Siempre Dios nos va a preparar, nos va a capacitar para que podamos recibir lo que Él tiene para tu vida, ¿verdad? Tenemos que ser tranquilos, ¿verdad? Tenemos que aprender a esperar en el Señor. ¿Cuántos son impacientes? Somos impacientes, ¿verdad? Queremos todo tenerlo rápido, ¿verdad? Queremos todo terminarlo rápido, no, pero es algo que tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Y esta paciencia tiene que durarnos hasta el último día de nuestra vida, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no vamos a lograr comprender en esta vida, ¿verdad? Entonces, seamos pacientes. Corramos esta carrera, como dice el apóstol, con paciencia, ¿verdad? Sin hacer trampa, ¿verdad? Pacientes delante del Señor. ¿Ok? Hay maravillosas promesas para tu vida, para mi vida, para nuestra familia de parte del Señor, pero seamos obedientes. ¿Amén, abuelita? Pacientes. La abuelita ahí paciente, ¿verdad? Amén. Dios quiere entonces que su iglesia sea obediente, que sea sumisa a su perfecta voluntad. Yo no quiero que usted sea sumiso a mí porque a mí no me interesa, usted va a hacer lo que yo le digo. No, eso no me interesa, ¿verdad? A mí me interesa que usted sea sumiso y obediente ¿a quién? Al Señor junto conmigo, ¿verdad? Todos obedientes delante del Señor. Eso es lo que Dios espera de su iglesia, que incluye a los pastores. La iglesia naciente se caracterizaba entonces justamente por eso, absoluta dependencia del Señor. Ellos estaban dispuestos a deshacerse incluso de todos sus bienes y vivir en comunidad para esperar al Señor. ¿Qué les parece eso? ¿Cómo te verías, Luis, vendiendo tu casita allá en Chicureo? ¿Y ustedes cómo se verían? A ver, vendiendo sus cosas. Yo vendiendo las mías, ¿verdad? Está difícil, ¿verdad? Sigamos al siguiente capítulo. Ya, pero eso no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero estos discípulos, la Biblia lo menciona porque en cierta forma muestra cómo estaba el corazón de ellos. Estaban así ya conocer al Señor y recibir esta promesa de parte de Dios superó todas sus expectativas, llenó todos sus vacíos, ¿verdad? El apóstol Pablo más adelante incluso dice que él tiene todo por basura, ¿verdad? Son capaces de dejar todo, nada me interesa, porque quiero seguirte a ti, Señor. Ahora, ¿qué tenemos que aprender de esto? ¿A vender las cosas? No. Tú tienes que aprender del corazón de estas personas, ¿verdad? Lo peor que tú puedes hacer hoy día es deshacerte de tus bienes materiales, ¿verdad? Porque eso probablemente, lo más probable, es que cause algún problema después en tu corazón, ¿verdad? Porque después ahí están las personas que se fueron por las emociones llorando. Lo primero que tienes que preocuparte es de tu corazón, ¿verdad? De estar dispuesto a dejarlo todo por el Señor, ¿verdad? Señor, soy capaz de dejar de ver la comedia por orar, Señor. Mira, Señor, ¿qué te parece?
Señor, soy capaz de dejar mi hobby, que le dedico muchas horas, por estudiar tu palabra. ¿Qué tal, Señor? Bueno, parta por algunas cosas, ¿verdad? Lo que sea. Pero parta por hacer algo para el Señor, ¿verdad? Entonces, es maravilloso lo que esta primera iglesia nos enseña. La disposición que había en su corazón. El despojarse de sus comodidades, de sus bienes, y todo lo ponían delante del Señor. Era como que no hallaban más que hacer para agradar de alguna forma al Señor. Ahora, no se me vayan al otro extremo, ¿verdad? Y también sean colaboradores, ¿verdad? Porque la obra del Señor necesita también ser sustentada. Pero entendamos lo que estos creyentes estaban viviendo. Es algo hermoso que usted debe extraer de ahí, ¿verdad? Y ser imitadores también de ellos. Entonces, esta iglesia se caracterizaba por la absoluta dependencia del Señor y estaban dispuestos a deshacerse de incluso de todos sus bienes materiales para vivir en comunidad y esperar al Señor. En conclusión, para nosotros nos falta mucho, ¿verdad? Aprendamos de esto. Ahora, desde el Génesis vemos la intención del Padre en enviar un Salvador. Desde el principio, ¿verdad? Viene la caída del hombre y ya Dios comienza a mostrar un plan. ¿Sí? Lo vamos a ver en Noé, lo vamos a ver en Abraham y en cada uno de los grandes hombres de Dios, en cómo Dios comienza a preparar esta posibilidad de reconciliarse el hombre con Dios y que Dios pueda perdonarlo, ¿verdad? Entonces lo que estos creyentes estaban viviendo era algo muy importante, era un hito muy importante en toda la vida de los judíos y en este caso ya de los primeros cristianos, ¿verdad? Entonces vemos la intención del Padre en enviar un Salvador. Vino la era patriarcal desde Moisés, ¿verdad? Donde Dios establece el orden moral. Dios les enseña, le entrega la ley para que el hombre comience a ordenar sus pasos, comienza a vivir en rectitud, comienza la cosa ya a tomar forma, como era la voluntad de Dios. Finalmente es en el Calvario de la cruz que Jesús viene a esta tierra a consumar el acto redentor más importante de toda la historia. Si hay un acto importante es, ¿qué cosa? La muerte de Jesús en la cruz y su nacimiento, por supuesto. Sin nacimiento no podía haber este otro acto que era el morir y resucitar por lo demás. ¿Ok? Pero se entiende que esto es un todo. Entonces luego de resucitar de la muerte, Jesús promete enviar al Espíritu Santo para que ahora more, ¿verdad? Porque en la antigüedad el Espíritu Santo venía. ¿Venía sobre quién? Sobre los reyes, sobre los sacerdotes, ¿verdad? Pero ahora el Espíritu Santo hace una morada en el creyente, ¿verdad? Jesús entonces ya había profetizado este hecho, que es importante, y vamos a leer acá en Juan capítulo 7, versículo 37. El título que tiene ahí es Ríos de agua viva, ¿verdad? Es como ríos de agua viva, ¿verdad? Algo que recorre todo tu ser, ¿verdad? Algo maravilloso, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habite en tu vida, ¿verdad? Ahora, si tú nunca has sentido nada sobrenatural en tu vida, pero tú crees en el Señor, tú tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Dios no es para sentirlo, sino que para obedecerlo, ¿verdad? Porque si lo puro lo sientes y no lo obedeces, no sirve de nada. ¿Qué es más importante? ¿Sentirlo o obedecerlo? Obedecerle, ¿verdad? Ok, entonces no se preocupe, ¿verdad? Porque tú vas a ver a lo mejor a un hermano postrado delante del Señor, ahí, ¿verdad? Sintiendo, y te va a decir, ¿y qué sentiste? No, sentí como un fuego que me subía y me bajaba y una cosa, y vi una visión y no sé qué. ¿Y tú qué sentiste? Un poco de frío tenía yo acá por el aire que estaba muy fuerte. Y te vas a sentir mal, a lo mejor. La pregunta es, ¿pero tú eres obediente al Señor? ¿Has creído en el Señor? Sí, yo creo en el Señor, lo comprendo perfectamente, listo. El Espíritu Santo está en ti. Vamos a aprender acerca de esto también hoy día, si alcanzamos. Pero no se preocupe, tenemos hasta el milenio para estudiar esto, ¿verdad? Lo importante es que lo entendamos. Entonces, Juan capítulo 7, versículo 37, decíamos que Jesús había anunciado ya esto que estaban experimentando estos 120 en el aposento alto. Dice Juan 7:37.
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estas palabras eran fuertes, ¿ah? Recuerde que cada vez que Jesús se atribuía la autoridad como el Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, causaba problemas. ¿Se recuerda cuando abre en la sinagoga, abre el rollo y lee y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí? ¿Verdad? Eso ya fue conflictivo. Entonces dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Agua tiene un significado de limpieza, recuerde. Y esto de río es algo que va fluyendo, ¿verdad? Algo que se está moviendo constantemente. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes que creyesen en Él, que habrían de recibir futuro, ¿verdad? Recuerde que esto se concretó el día de Pentecostés. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hay un proceso, ¿verdad? Insisto en esto, hay un orden de Dios, ¿verdad? Las cosas en el Señor son en orden. Algunas personas conocen al Señor y pueden tener un cambio radical. Son pocos. Así como un caso, ¿verdad? Y sacan el pandero, la Biblia, el moño, todo, ahí listo, ¿verdad? Y bien, en rectitud. Mientras que la mayoría tenemos un proceso, ¿verdad? Y cualquiera de las dos cosas va a estar bien mientras sea genuino, ¿verdad? Y no emocional. Ok. Entonces, la promesa del Espíritu Santo sería el broche de oro, ¿verdad? La iglesia, el Señor había resucitado, ¿verdad? Eso fue una fiesta, una celebración. Recuerde que los primeros creyentes se reunían en conmemoración de la resurrección. Eso era lo que ellos celebraban, la resurrección, ¿verdad? Más adelante luego se comenzó a conmemorar la muerte de Cristo. Pero los primeros creyentes se juntaban alegres el primer día de cada semana para celebrar la resurrección. Entonces, la promesa del Espíritu Santo era el broche de oro para el inicio de esta gran comisión, ¿verdad? De ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Era el Espíritu Santo el que iba a impulsar a los primeros creyentes y a nosotros hasta el día de hoy para ir y compartirle a otro el Evangelio. Es difícil predicar el Evangelio, ¿no? ¿Qué cree usted? Pues fácil. ¿Difícil o fácil? Difícil, pues. Es difícil. Ya partiendo de la personalidad de cada uno, ¿verdad? Partiendo de eso. Para algunos a lo mejor es fácil ir y decirle: Jesús te ama. Se atreven, ¿verdad? Pero para la mayoría se nos hace difícil ya abordar a una persona para predicarle, ¿verdad? Los que predican en la calle, ¿verdad? Mi suegro, por ejemplo, se para en una feria y él predica, sería a voz de cuello, hablándole a la gente, ¿verdad? Eso para mí es muy difícil, no sé para ustedes. Entonces ya es difícil, ¿verdad? Y por otra parte está también el rechazo que tiene toda la sociedad hacia el mensaje del Señor. Eso ha sido siempre. Hoy día más, ¿verdad? Hoy día usted tiene que ser cuidadoso. Entonces, la iglesia había sido capacitada y estaba recibiendo esta promesa del Espíritu Santo, este dunamis, ¿verdad? Esta explosión que los iba a hacer ir y predicar el Evangelio a otras personas. Entonces, cuando el Señor pone en tu vida ir a predicarle a alguien, tú ya no te puedes quedar quieto, ¿verdad? Y te incomoda, ¿verdad? No, tengo que hablarle. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, voy a hablar. ¿Aló? ¿Cómo estás? Oye, me quiero juntar contigo, quiero hablar contigo. Listo, una cita, ¿verdad? Y le conversas del Señor. Ahora, no esperemos que esa persona esté casi agonizando para poder hacer eso, ¿verdad? Háblele del Señor, pero pida dirección, siempre. Señor, ¿quieres que vaya y predique a esta persona? Bueno, sabemos que debemos predicar a todos, pero pídale dirección al Señor, ¿verdad? Señor, ve conmigo.
El Señor dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida en relación a esto, ¿verdad? A predicar. Entonces usted pídale al Señor que le ayude. Y usted se va a sorprender porque no van a ser sus palabras, sino que van a ser las palabras del Señor. Y Dios se va a encargar de crear esa situación para que usted pueda declarar la palabra del Señor. Entonces la iglesia estaba a punto de iniciar su ministerio en el mundo gentil, porque hasta ese momento el evangelio solamente había sido compartido con prácticamente los de Jerusalén, ¿verdad? Estaba como centrado más que nada en ellos, ¿verdad? Recuerden que eran varones galileos los que estaban ahí, ¿verdad? Judíos, que fueron los primeros en conocer del Señor. Ahora, la iglesia estaba a punto de iniciar este ministerio de ir a predicarle al mundo gentil, a los no judíos. Iglesia significa los llamados a salir fuera, ¿verdad? Eso significa iglesia, en el griego eclesia, ¿verdad? También significa escogidos, la iglesia, los escogidos, los redimidos, ¿verdad? Pero en la acción, iglesia significa los llamados a salir fuera, no para que nos encerremos, ¿verdad? Ahora, tampoco estamos hablando de ir a hacer una campaña, ¿verdad? Que no está mal, está bien. Cuando dice que salgamos afuera, se refiere que usted y yo debemos ir en el lugar donde usted se desenvuelve y predicarle a los demás, ¿verdad? Y la iglesia, en este caso el lugar físico, es solamente un lugar logístico en donde nos reunimos, nos capacitamos, nos instruimos, compartimos como creyentes, ¿verdad? Pero la iglesia somos cada uno de nosotros y somos llamados a ir afuera a predicar con otros la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces la iglesia son los llamados a salir fuera. Iglesia es la novia de Cristo. ¿Sí? Usted y yo somos la novia de Cristo. Los pastores lo que hacemos es preparar a esta novia, decorar a esta novia, que somos nosotros, ¿verdad?, para el encuentro con el esposo, que es el Señor, ¿verdad? Y creo que les he dado este ejemplo, pero piensen ustedes en el día que se casaron, ¿verdad? Y su esposa necesitaba tener a alguien que le ayudara. ¿A qué cosa? ¿Qué es lo que necesita la mujer? Vestirse, ponerse el vestido, ¿verdad? Que es difícil, hermanos, ¿verdad? Yo no le hice ni la basta, cuando me casé no le hice ni la basta a mi pantalón. Mi suegra ahí a última me dijo, te la hago rapidito, por favor apúrese, está la jueza abajo. Yo no estaba muy preocupado de eso, ¿verdad? Pero mi esposa, por supuesto, de su peinado, ¿verdad? Las alhajas, las joyas, ¿verdad? Pero estaba preocupada ella de prepararse, ¿verdad? De verse bonita, ¿verdad? Para mí, por supuesto, ¿verdad? Primeramente. Luego para los invitados, ¿verdad? Entonces, ¿se imagina usted que la gente que está preparando a esta novia, arreglándola, ¿verdad?, comienzan a darle agarrones, ¿verdad? Abusar de la novia, ¿verdad? ¿Cómo se vería eso? Es grotesco, ¿verdad? ¿Qué te pasa, verdad? Diría la novia, ¿verdad? Una bofetada, un escándalo, ¿verdad? Los pastores somos los encargados de decorar, de preparar la novia del Señor para el encuentro con el esposo. Sin embargo, este ejemplo que le doy es para que podamos entender lo siguiente. Hoy día, muchos pastores están toqueteando a la novia del Señor, manipulándola, ultrajándola, ¿verdad? Sacándole cosas que no deben, ¿verdad? ¿Y eso está bien o está mal? Y se la van a tener que ver con él, con el novio. Ahora, los novios, ¿cómo usted reaccionaría si usted se entera que el día de su matrimonio la gente que estaba ayudando a su novia, a su esposa a vestirse, a decorarse, hicieron esos actos? ¿Cómo se siente usted? Ya de pensarlo usted se enfurece, ¿verdad? Entonces, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Eso le podemos decir a aquellos hombres, ¿verdad?, que intentan abusar de la esposa del Señor. Por eso debemos ser temerosos, ¿verdad? Por eso si el día de mañana usted tiene este llamado de servir a Dios, sea temeroso, ¿verdad?
Sea temeroso de eso. No se meta con la novia del jefe, ¿verdad? Del dueño de todo. No. La iglesia es la novia de Cristo. Las ramas de la vid también se mencionan en algún lugar. La manada del buen pastor, ¿verdad? El reino del amado Hijo de Dios, ¿verdad? La novia, la iglesia, somos también la casa de Dios hoy día porque Dios habita en nosotros, ¿verdad? Y estamos constituidos por nosotros como hijos adoptados espiritualmente, ¿verdad? Mientras que los judíos son el pueblo escogido, nosotros somos el pueblo adquirido, restaurado, ¿verdad? Fuimos comprados a un alto precio, ¿verdad? Pero originalmente el plan de Dios era con un pueblo, con su pueblo. Ahora, el plan de Dios, no crea que Dios lo vio por sorpresa y empezó a improvisar, ¿verdad? Sino que esto era un plan perfecto. Pero entendamos esto, ¿verdad? La iglesia del Señor somos un templo espiritual en el cual Jesús es la piedra angular. La palabra del Señor, cuando hablamos de Jesús, es la palabra del Señor, por supuesto, ¿verdad? Y somos nosotros el cuerpo de Cristo. Eso era lo que se estaba constituyendo con la venida del Espíritu Santo, la promesa, el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo hay unidad, ¿sí o no? Su cuerpo es unánime, ¿verdad? Usted puede hacer movimientos, ¿verdad? Los que son buenos para bailar hacen ahí sus movimientos, sus pasos y su cuerpo se mueve en unidad, ¿verdad? Si usted se quiere rascar aquí, esta mano a lo mejor se afirma, usted se rasca, los pies lo tienen, hay unidad, ¿verdad? Cuando usted, por ejemplo, no sé si le ha pasado, no sé, va en el auto y de repente frena rápido, el cuerpo, su cuerpo, sus órganos reaccionan para protegerlo, ¿verdad? Entonces, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hay unidad. En cada uno de nosotros habita hoy el Espíritu de Dios, que es uno solo. El Espíritu de Dios es uno solo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y Dios es Hijo también, ¿verdad? Es todo uno, ¿verdad? Entonces, en relación a la unidad, Pablo escribió a los Gálatas. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre. Cuando dice judío y griego era porque había una disputa en realidad entre los judíos y los griegos, ¿verdad? Por ahí los judíos se creían más cercanos que los griegos, ¿verdad? A Dios. Entonces, y esto sucedía, ¿verdad? Entonces el apóstol dice, ¿ya saben qué más? Dejen de pelear, si ya en esto ya no hay más ni judío ni griego, ¿verdad? Ni los de allá ni los de acá. Todos somos hijos de Dios. No hay esclavo ni libre. Imagínense. No hay varón ni mujer. Otro texto importante para hoy día, ¿verdad? Que a veces se menosprecia a la mujer. Dice entonces acá que no hay varón ni mujer porque todos estos que menciona, estos extremos y todos los demás, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué somos entonces? Uno. Yo como pastor soy más que usted delante de Dios. ¿Qué creen ustedes? A ver, díganme. ¿Cómo que no? No, ¿verdad? No. Somos todos iguales. La diferencia es la responsabilidad, que cada uno tendrá que dar cuenta, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Pero delante del Señor el Señor nos ve como uno, ¿verdad? ¿No cree usted que Dios arriba en el cielo recibe por acá, ya por este lado, van a adorar, recibo a los pastores, ¿verdad? Por acá a los servidores, por allá, y acá los de la iglesia, el público, la galería. No, ¿verdad? Eso no existe. No existe, para nada, ¿verdad? Somos uno delante del Señor. Cuando estaban los 120, ¿verdad? ¿Cuántos recibieron la promesa del Espíritu Santo? Todos. ¿Alguno recibió más que otro? Todos por igual. Uno. La unidad.
Entonces, queridos hermanos, la iglesia del Señor es llamada a marchar en unidad. Somos llamados a marchar en plenitud en el Señor. No podemos estar divididos. No podemos. Puede ser que a usted le guste la sopa y al otro le guste el arroz, ¿verdad? Eso da lo mismo. Pero en las cosas del Señor somos uno. Las iglesias pueden tener distintos estilos. Puede haber una iglesia más tradicional y otra más moderna, pero somos uno en el Señor. Hoy día estamos más divididos que unificados, pero somos uno delante del Señor. Debemos aprender a amar también a los hermanos que son distintos a nosotros, a ti, ¿verdad? Y también va por el otro lado, ¿ah? Porque en ambos casos se da la circunstancia, ¿verdad? El que no es igual a ti también le cuesta aceptarte dentro de la unidad. Pero yo digo, por alguna razón, el Señor los metió a estos 120 en una casa 10 días, ¿verdad? A compartir el baño y a orar y a esperar. Parece que Dios les quería enseñar algo. ¿Está entendiendo un poquito, no? Debemos aprender a soportar al hermano. Usted me tiene que soportar a mí, que ya es harto trabajo, ¿verdad? Y yo lo tengo que soportar a usted, que también es harto trabajo, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí. Sí nos cuesta, ¿verdad? Así que aprendamos de esto. No podemos estar divididos. La iglesia de Cristo debe tener claridad, unidad y una visión y una misión que sea única en el Señor. ¿Ok? Como les decía, pueden haber distintos estilos, pero el mensaje es para todos, la unidad. La promesa del Espíritu Santo capacitó a la iglesia naciente con la autoridad necesaria para llevar el mensaje que iba a salvar al cautivo. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, al unísono, todos ya marchando para el mismo lado, ¿verdad? Probablemente el día 1, de estos 10 días que estuvieron ahí, probablemente el día 1 había que organizarse, ¿verdad? ¿Quién cocina? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace aquello? ¿Verdad? No, y ahí la diferencia. Pero ya para este día número 10 dice que estaban unánimes juntos. Pero recuerde, seguramente pasaron cosas ahí, ¿verdad? Y de repente, cuando estaban unánimes y juntos, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Cómo? Recuérdelo. El cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Cómo estaban? Sentados. Estaban ordenaditos, ¿verdad? Estaban sentados, ¿verdad? No estaban cantando, vamos cantando hasta que baje el poder de... No, estaban sentados. Es como extraño esto, ¿verdad? Imagínese usted, mire, quédese usted ahí sentado así sin hacer nada. Y de repente, un estruendo y la abuelita comienza a hablar en chino mandarín, ¿verdad? Imagínense. Estaban tranquilitos, sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, llenos del Espíritu Santo. Punto 1, llenos del Espíritu Santo. Punto 2, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Interesante, ¿no? La vida, muerte y resurrección de Jesús no se realizó de manera privada. Piensa usted en el nacimiento de Jesús. ¿Cómo fue? Fue en una clínica así como todo escondido y esperaron que dieran la declaración del dueño de la clínica y dijo, miren, el nacimiento de Jesús fue así. Vino la señora María, que tiene contrato con nosotros, ¿verdad? Ella ingresó por la urgencia maternal y dio a luz un hijo y pesó 3 kilos. No sé, 3 kilos está bien, ¿no? Muy poco, mucho. 8, no sé, ya póngale 8. Está bien el niño, así que listo. ¿Fue así o no? ¿Fue privado todo? ¿O fue más bien público?
mire, fue tan público que llegaron los pastorcillos. Imagínense los pastorcillos llegando. ¿Usted quiere, hermana, los que han dado luz, ustedes quieren que las vayan a ver después del parto, no? No, ¿verdad que no? Mi esposa me decía, dile a tu mamá que no ve. No, mentira, no decía. Mi esposa me decía, estoy tan agotada, ¿verdad? Estoy así, ¿verdad? Y ella decía, quiero descansar. Y en las clínicas ya no te llevan la guagüita al tiro, ¿verdad? Te la tienen ahí como en cuidados, ¿verdad? Para que la mamá pueda descansar, ¿verdad? Pero María, cuando nace, Jesús ya en una situación muy precaria, en un pesebre, maloliente, ahí seguramente luchando María con la vaca que se aleje, ¿verdad? Que quería chupar la guagua. Y en ese contexto somos los pastores, venimos a ver, ¿verdad? Después llegan los Reyes Magos, después llega Santa Claus, no sé, llega todo el mundo ahí a contemplar lo que estaba sucediendo. No fue algo privado, ¿se entiende, no? No fue algo privado. Entonces, el nacimiento de Jesús no fue privado. Su ministerio, dice la Biblia, que fue el ministerio público. El Señor no hacía pa' callado los milagros, sino que el Señor lo hacía con las multitudes. La gente gustaba, ¿verdad? Los panes, los peces, todo eso era público. Su muerte fue, o tenía una cruz privada, no, ¿verdad? Cualquiera, era un monte donde están y de hecho la cultura era que la gente se abría ese lugar para que la gente fuera a mirar a los crucificados y los podían apedrear, escupir, insultar. ¿Sabía usted eso, no? Esa era la forma. Si no es que quedan ahí, eso no era un lugar como bonito, así como usted lo ve en los cuadritos que tenemos en la casa, donde está la cruz, ¿verdad? Así como en un cerrito, como bonito. Era un lugar bastante, primero, maloliente. ¿Por qué? ¿Por qué maloliente? Porque era un lugar de muertos, ¿verdad? Feo, ¿verdad? Las cruces no estaban pintadas. De dolor, cadáveres ahí pudriéndose, ¿verdad? Porque esa era la costumbre. Entonces, la muerte del Señor fue pública. Estaban todos ahí, ¿verdad? Todo el que quisiera podía pasar. Cuando el Señor va camino a la cruz, ¿va por un camino privado? ¿O va todo el mundo ahí? Todo el mundo lo veía, le gritaban cosas, ¿verdad? Entonces, la vida de Jesús el nacimiento fue público, el ministerio fue público, la muerte fue pública y la resurrección también. Si bien la gente no participó de la resurrección del acto mismo, todo el mundo se enteró, no era un secreto, ¿verdad? Y el Señor durante 40 días se les comienza a aparecer, no a uno solo, a muchos. Entonces, nada de esto se realizó de manera privada, escondida. Según el relato bíblico, todo esto fueron noticias, se daba vuelta. Imagínense si hubiese existido las redes sociales, era la noticia, era ¿cómo se dice? El trending topic, era como la noticia más comentada. Entonces, de igual modo, la promesa del Espíritu Santo no pudo pretender ser algo oculto para esa sociedad. ¿Lo va entendiendo, no? Por eso es importante poder ir pensando en las cosas que iban antes para poder entender esta situación que estamos viendo, que es la promesa del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés los creyentes estaban todos juntos, unánimes en el aposento de aquella casa. Probablemente la gente decía, oye, ahí hay 120 encerrados en esa casa, quizás ¿qué están haciendo, verdad? ¿Cómo a la gente se le ocurre encerrarse, verdad? Entonces la promesa del Espíritu Santo no pretendía ser nada oculto para la sociedad. En el día de Pentecostés decíamos que los creyentes estaban juntos, unánimes en el aposento de aquella casa, y los discípulos no le estaban reclamando a Dios que cumpliera su promesa. Ya, pues Señor, pues llevamos 10 días, ¿hasta cuándo? Pues Señor. No dice eso, ¿verdad? Dice que estaban unánimes. Unánimes. Los primeros creyentes, como dijimos, comprendían perfectamente lo que es el acto de la sumisión
a Dios. Y en respuesta a esa obediencia, ¿verdad? Porque la promesa de Dios viene cuando habían logrado ya ser obedientes. Entonces, en respuesta a la obediencia, esta generación fue la que pudo experimentar el hecho más asombroso para todo creyente. Imagínense. Vino el Espíritu Santo, que alguna vez vino sobre David, sobre los profetas, sobre los sacerdotes, ahora sobre toda esta gente. Era la primera vez en la historia. Porque usted hoy día puede ver a alguien que recibe al Señor, ¿verdad? Y recibió a Cristo en su corazón, se arrepintió y sienta a lo mejor que algo en su vida. Y para usted va a ser bonito nomás. Gracias, Señor, gloria a Dios, amén. Pero lo que estaban viviendo estos personajes, estos 120, era algo realmente impactante sobre la vida de la iglesia naciente. La promesa del Señor. Y esto fue en respuesta a la obediencia. Ahora, ¿qué significa Pentecostés? Significa quincuagésimo. ¿Qué significa quincuagésimo? 50, ¿verdad? Y este es el nombre también, Pentecostés, es el nombre de una fiesta judía relacionada con la cosecha, ¿verdad? Una fiesta de las semanas de la cosecha, ¿verdad? Esta fiesta se celebra 50 días después de la Pascua, ¿ok? La Pascua, 50 días, viene Pentecostés. Entonces es interesante analizar que los hechos importantes de la vida del Señor se suceden en fechas de fiestas, ¿verdad? Entonces es importante poder ver un poquito acerca de esto. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. ¿Cómo vino? De repente. Subraya esa palabra, de repente. Nos habla de un factor sorpresa para los creyentes, ¿verdad? Se asustaron. Imagínense aquí que de repente siente usted un ruido, usted se asusta y de repente todos comienzan a hablar en otros idiomas, ¿verdad? Fue algo repentino. Nos habla de un factor sorpresa y ellos estaban juntos, unánimes, esperando la voluntad de Dios. Los creyentes sabían que la venida del Espíritu Santo era inminente, sin embargo, los toma por sorpresa. ¿Sí? La promesa era inminente, ellos sabían que vendría, pero los tomó por sorpresa, dice, y de repente, ¿verdad? Ahora, será interesante detenerse en esto, ¿no? Será importante pensar un poco por qué dice de pronto, de repente. Bueno, esto mismo se aplica para cuando el Señor venga. Esto mismo. Usted está hoy día viviendo en obediencia, velando, esperando ¿a quién? ¿A quién espera usted? ¿Qué es lo que está esperando? ¿El bono de marzo? ¿Qué está esperando? Al Señor, ¿no? En obediencia. Usted sabe por las señales que el Señor viene pronto, ¿no? Si alguien lo duda, yo lo invito a que lea la Biblia, pero el Señor viene muy pronto, la iglesia lo está esperando, estamos todos expectantes, ¿verdad? Y el Señor vendrá, ¿verdad?, a buscar a su iglesia para tomarse a sí mismo. Arrebatamiento, del griego harpazo, tiene dos significados, que significa tomar algo bruscamente, ¿verdad? Dice la Biblia, en un parpadear seremos arrebatados, y arrebatamiento también significa tomarse a sí mismo. Por eso el Espíritu Santo está en usted, para que usted el día del Señor, el día del arrebatamiento, si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, usted sea tomado con Él. Amén. Entonces, de repente, esto también nos enseña, ¿verdad? El día y la hora no lo sabemos. La cultura dice que cuando el novio, en la cultura judía, cuando el novio iba a casarse, el novio se iba del lugar a preparar una casa, a preparar una morada. ¿Para quién? Para la novia, ¿verdad?, que va a ser su esposa. La novia debía estar siempre lista y preparada para cuando volviera ese novio, pero la novia no sabía cuándo iba a volver ese novio. ¿Sabe por qué? ¿Porque era machista el novio? No, porque el novio tampoco sabía cuánto se iba a demorar en todo eso, ¿verdad? Pero lo cierto era que
volvería y podía a veces pasar años. Y cuando el día que llegaba el novio, ese día se producía, comenzaba la fiesta, ¿verdad? ¿Le hace sentido esto algo a usted, no? ¿Lo está entendiendo, no? Lo mismo se aplica para la venida del Señor. Por eso en la Biblia encontramos estos relatos de las novias, las 10 vírgenes. No está hablando que eran 10 esposas. Está hablando del contexto cultural que nosotros debemos conocer para ver cómo es que Dios nos da estos ejemplos en la Biblia de cómo será la venida del Señor. Y en este caso nos está diciendo que de repente ellos sabían que vendría, estaban en la voluntad de Dios, estaban obedeciendo, y ellos, los que obedecieron, de repente fueron sorprendidos, ¿verdad? Y vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor vendrá como, nuevamente, un ladrón en la noche. No está diciendo que el Señor es un ladrón, está diciendo que el Señor vendrá como. El estruendo era como de un viento. Las llamitas que se le aparecieron, la visión que se tuvo en ese momento, eran como de llamas de fuego, ¿verdad? Para que lo podamos ir analizando. Por eso, calmation, ¿verdad? Vámonos de a poquitito. No apuremos, para que lo podamos entender. Ok, el Señor entonces vendrá como ladrón en la noche. Nadie lo sabe, pero nosotros lo esperamos, ¿ok? De repente, esta palabra. Otra palabra que me llama la atención de este versículo 2, dice acá, y de repente vino un estruendo, la palabra estruendo. Lo muestra, ¿qué se imagina usted con un estruendo? ¿Usted ha ido al mar alguna vez? Sí, me imagino que sí, ¿no? ¿Y ha escuchado las olas? Bueno, a lo mejor usted está acostumbrado a ir a Cancún. No hay olas en Cancún. Pero si usted va, por ejemplo, ¿hay también? Bueno, hay. Pero si usted va a una playa donde hay surf, por ejemplo, acá en el sur, Matanzas, qué sé yo, ese lugar, ¿cómo son las olas? Mi tío conoce las olas de Matanzas, ¿no? Me acordé de eso. Porque ya saca una estrellita de mar y la estrellita se lo lleva abajo. Bueno, el estruendo, ¿verdad? ¿Lo ha escuchado? Y de repente uno se asusta, ¿verdad? Porque uno siente la ola, ¿verdad? Yo estaba hace poco en la playa, ¿verdad? En un piso, ¿qué piso es? ¿11? ¿12? ¿14? No sé, pero alto. Y lejos de la playa, y se escucha de repente en la noche en el balcón, el estruendo, ¿verdad? Tremendo. Estruendo lo muestra como algo que los asombró, ¿verdad? Usted se asombra, se dice, wow, esto es fuerte, ¿verdad? Algo sobrenatural. No está hablando no era un trueno por la lluvia, ¿verdad? O algún fenómeno de la naturaleza. Esto era algo absolutamente sobrenatural, pero no había nada natural que justificara este estruendo, que a la vez era público. Fue público, ¿verdad? El sonido de estruendo incluso pudo ser escuchado por muchos de los que estaban en ese momento en la ciudad, ¿verdad? Sin embargo, ¿la promesa del Espíritu Santo fue para toda la ciudad? No, la promesa fue solamente para esta comunidad de 120 personas que estaban en ese aposento unánimes esperando, ¿verdad? Pero el estruendo se hizo sentir, ¿verdad? Dice la Biblia que en la segunda venida del Señor, la segunda venida, que todo ojo le verá. En el arrebatamiento es algo más privado, pero créame que no va a pasar desapercibido, ¿verdad? Porque a veces nosotros veíamos las películas en donde como que la gente despertaba así como que, oh, y amaneció, ¿verdad? Y no estaba el esposo, ¿verdad? Pero la verdad que el que se quede o el que no se vaya con el Señor el día del arrebatamiento lo va a saber, porque van a haber accidentes, el del avión que es piloto se va a ir, ¿verdad? Con el Señor. Imagínate, ¿para qué da la escoba? Posterior al arrebatamiento, ¿verdad? Pero el día del Señor, ¿verdad? Eso es cuando ya termina la tribulación, la segunda venida, cuando venimos nosotros con el Señor, ¿verdad? Ahí Él viene en su caballo blanco, ¿verdad? Y venimos nosotros con Él.
Eso va a ser algo, ¿usted cree que va a estar así como, ahí va a ser algo estruendoso, ¿verdad? Algo tremendo. La Biblia dice que la tierra tiembla a la presencia de Dios, ¿verdad? Terremotos, no sé, el mar seguramente, toda la naturaleza seguramente va a ser una cosa tremenda, ¿verdad? Que todo ojo le verá, ¿verdad? Todos van a estar ahí atentos a lo que está sucediendo en ese momento cuando el Señor, con poder, con autoridad, redima a su pueblo, ¿verdad? Que a esa altura va a haber reconocido al fin que Jesucristo es el Mesías, ¿verdad? Por eso la tribulación es un trato con la iglesia. No, la tribulación es un trato con su pueblo nuevamente. Semana número 70 de Daniel, trato de Dios con el pueblo judío, ¿verdad? Que por ahí algunos se cuele, no judío, ese es otro cuento, pero es el trato de Dios con su pueblo, ¿verdad? Entonces, este estruendo es algo natural. El sonido de estruendo pudo ser escuchado entonces por muchos de los que estaban en ese lugar. Sin embargo, la promesa de Dios era solamente para los que estaban en la casa, los 120. Luego de este suceso se magnificó, ¿verdad? Y finalmente todos los moradores de ese lugar fueron testigos entonces de este milagro, comenzaron a hablar en nuevas lenguas, pero recuerde que llegaron los otros que estaban a las afueras a copuchar, ¿verdad? A ver ahí qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Y ahí algunos se maravillaron, se asombraron y otros dijeron que estaban borrachos. Pero esto no pasó desapercibido, ¿verdad? Entonces dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, ¿verdad? ¿Cómo estaban? Sentados. Otra palabra que me interesa acá, ¿verdad? Es interesante ver que todo esto sucede cuando los creyentes estaban en algo cotidiano, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es así. Tú puedes estar ahí picando la papa, ¿verdad? La cosita, puedes estar a lo mejor haciendo tu trabajo, qué sé yo, escribiendo tu reporte, y de pronto el Espíritu Santo te habla a tu corazón. Dios no necesita que tú estés postrado, ¿verdad? Tú puedes tener un trato común en tu día cotidiano, ¿verdad? Tantas anécdotas con el Señor, el Espíritu Santo, hablando a la vida en situaciones tan raras, ¿verdad? En lugares tan inapropiados que uno piensa, pero porque se nos olvida que el Señor habita en nosotros, ¿verdad? No en un templo. Entonces dice que estaban sentados. Los creyentes no estaban acá haciendo clamor. ¿Saben por qué? Ninguno estaba clamando. ¿Saben por qué? Tampoco estaban en cadena de oración, ni nada de eso. Porque de pie o de rodillas eran las posiciones para la oración, según la cultura. Nadie se atrevería a orar a Dios sentado. Usted y yo sí, ¿verdad? Pero para ellos, para la cultura, para los judíos, para estos varones galileos, ¿verdad? Imposible, impensable dirigirse a Dios sentados. Y como te iba contando, pues, varón Galileo, mira, ¿verdad? Vida cotidiana, pero estaban unánimes. Si usted puede estar entretenido, puede pasarlo bien, puede disfrutar, estar muerto de la risa, o llorando, lo que sea, ¿verdad? Y usted puede estar siendo, y paralelo a eso, usted es agradable a Dios y vive en integridad, ¿verdad? Si no significa que usted ande flotando así como para que usted se sienta más espiritual, ¿verdad? No me toquéis, ¿verdad? No, estos hombres estaban sentados, ¿verdad? Hablando del día a día, pero estaban unánimes juntos en obediencia en ese lugar, ¿verdad? Recuerda entonces que la posición de pie y de rodillas era la forma en que se oraba a Dios. Para un judío, hasta el día de hoy, es impensable subrayar su Biblia. Usted le pasa el destacador, ¿verdad? Mi esposa tiene como 20 destacadores, ¿verdad? Y tiene todo ahí programado para su Biblia. Pero en la cultura judía es imposible, ¿verdad? Incluso ellos no mencionan el nombre de Dios, ¿verdad? Hacen un gesto incluso, porque es tanta la reverencia que es imposible, ¿verdad? No todos, por supuesto, pero dentro de la cultura. ¿Se entiende, no?
Entonces, la primera señal de esto fue, ¿de qué manera? ¿Qué sentido se utilizó? ¿Ah? El oído, el estruendo, ¿verdad? Auditivo, como de viento recio, ¿verdad? La segunda señal fue visual. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que se relata acá? Que habían eso, ¿verdad? Versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas, ¿verdad? Como de fuego. ¿Cómo? Nuevamente. Asentándose sobre cada uno de ellos. Probablemente una visión, o tal vez lo vieron, no sé, ya todo esto era sobrenatural, así que ya no importa, ¿verdad? No hay que detenerse en eso, ¿verdad? No es que es algo que es una ilustración, no se complique en eso, ¿verdad? No se detenga en ese tema. Pero acá dice que hubo algo visual, porque si lo relata como era es porque lo vio visualmente, ¿verdad? Entonces, sentidos, oídos, visual. Notes entonces que esto fue algo así como una visión, ¿verdad? Y eso los tiene que haber dejado a ellos maravillados. O sea, era una cosa... No sé qué le pasaría a usted si usted ve algo así. ¿Cómo usted se queda así como, oh, qué bueno, una foto, una selfie? Aquí con la llama como de fuego. Ellos estaban, pero... Si los otros estaban así como asombrados, los que venían de afuera, imagínense ellos que estaban experimentando eso. Entonces nosotros no podemos encasillar tampoco la manifestación del Espíritu Santo en una persona que tiene que ser así, así y así, no. Porque va a depender también de la personalidad de cada persona, ¿verdad? Si una persona es tímida, puede estar sintiendo la presencia de Dios y a lo mejor en su timidez quiere hacerlo ahí solito, ¿verdad? Tranquilo. Pero a lo mejor si alguien es más extrovertido, ¿verdad? Hará otra cosa, ¿verdad? Pero ya ese es un tema de cada uno, lo importante es el orden, por lo demás. Pero acá esto fue algo sobrenatural, ¿verdad? Cuando llega el Señor a tu vida, cuando una persona ha vivido toda una vida desgraciada, sin esperanza, hay gente que le ha tocado vivir difícil. Ayer hablábamos con nuestros hijos y le decíamos, nosotros no conocemos el hambre. Ni yo, ni tu mamá, ni ustedes. No conocimos el hambre, pero nuestros papás sí, ¿verdad? Tuvieron que pasar hambre, ¿verdad? No nos acordábamos, ¿verdad? Hoy día están gorditos, pero pasaron la cosa era restringida, ¿verdad? Entonces, cuando una persona ha tenido una vida dura, difícil, lejana de Dios, sin esperanza, y llega Cristo a tu vida, es para saltar, ¿no? Es para gritar, es para llorar, es para sacar todo eso que uno llevó por dentro, ¿verdad? Y bueno, ahí lo va a manifestar cada uno como... Pero es algo tremendo, por eso es un dunamis, es una dinamita, es poder de Dios sobre tu vida. Y ahí tenemos que ser respetuosos de cómo la persona lo está sintiendo, ¿verdad? Y tampoco el que es más eufórico, decir que el que es más tranquilo no tiene a Dios en su corazón, ¿verdad? Porque eso es algo muy personal de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero es importante que nosotros podamos entender que estas experiencias con el Espíritu Santo, que vamos a ver más adelante, es algo que tiene que ver directamente con Dios, con su soberanía y con cada uno de nosotros, ¿verdad? Es algo completamente personal, ¿verdad? Personal. Allá en México, en Casa de Oración, en la iglesia central, fíjense que cuando tú llegas atrasado y tú te gusta sentar acá adelante, no puedes. No te van a dejar pasar. Porque se les explica a los hermanos que no podemos intervenir lo que el Espíritu Santo está haciendo con cada persona. Mira, fíjate, esto es como interesante, ¿no? Porque si tú llegas tarde y te pasas por permiso, hermanita, ¿cómo está, hermanita? ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue a la feria ayer? Y la hermana estaba adorando, ¿verdad? Entonces,
es un trato. Cuando tú vienes a la iglesia y estamos adorando, es un trato entre tú y Dios, tú y Dios, tú y Dios. Ahí está el Espíritu Santo hablando a tu vida, ¿verdad? Por eso es bueno llegar todos ahí a la hora, estar listos, ¿verdad? Y aprovechar al máximo este momento, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo, que vamos a hablar la próxima semana más en detalle de qué significa todo esto, ¿verdad? Y cómo lo vamos a llevar al día de hoy. Pero es importante este respeto a lo que Dios está haciendo con cada persona. Aprendamos a preocuparnos más de cada uno más que del otro, ¿verdad? Preocúpate de ti. ¿Cómo está tu vida, verdad? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y eso te va a ayudar a seguir adelante, ¿verdad? Pon tu mirada en el Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Y la próxima semana seguiremos, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu Santo versus ser bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a ver estas diferencias que pueden producir a veces confusión, ¿verdad? Qué maravilloso es el Señor. Qué bueno que nosotros hoy día ya tenemos esta experiencia, ¿verdad? Esta promesa vigente. Tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. Le perteneces al Señor. Cuando viniste a los pies de Cristo, el Espíritu Santo hizo una morada sobre tu vida y ahora le perteneces al Señor. Y nadie te puede arrebatar de Él. Dice la Biblia en Romanos que ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, lo alto, lo bajo. ¿Qué podría separarme del amor de Cristo? Absolutamente nada, ¿verdad? En Cristo somos más que vencedores. Así que yo te invito a que puedas orar ahí en tu lugar y háblale al Señor desde tu corazón, ¿verdad? Y dile, Señor, gracias por esta promesa. Gracias, Señor, porque hoy día puedo vivir, Señor, esta promesa. Ni siquiera tengo que esperar, Señor. Gracias, Padre, porque ya tu Espíritu Santo está en mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque estoy disfrutando, Señor, de que tú vivas en mi corazón. A veces en el corazón nos gustaría que alguien a quien amamos mucho viva con nosotros. Pero Señor, hoy día tú vives en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque eres el más deseado, Señor, y vives en nuestros corazones. Gracias porque tu promesa del Espíritu Santo, Señor, no era una mentira. Gracias, Señor, porque todo lo que tú prometes lo cumples, Señor. Padre, te damos gracias por el Espíritu Santo que está hoy en nosotros, en nuestros corazones, ayudándonos, Señor, corrigiéndonos, guiándonos en tu camino, Señor. Gracias, Padre, porque podemos gustarlo, Señor. En el nombre de Jesús, yo oro, Señor, en esta tarde de día domingo, en este segundo domingo del año. Oramos, Señor, para que cada uno de nosotros pueda comprender un poquito más de lo que significa esto tan importante, Señor, en la vida del creyente. Que podamos aprender como cristianos a darte el lugar que te corresponde en nuestras vidas, a vivir en sumisión delante de ti, con temor, Señor, delante de ti, en reverencia delante de ti. Amado Dios, tú gobiernas con autoridad sobre nuestras vidas. Bendice a mis hermanos que están acá. Bendíceles grandemente, Señor. Bendice a los hermanos que están conectados ahí desde sus casas, al que está de vacaciones, al que está enfermo, al que no pudo venir, al que no quiso venir. Señor, bendícenos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu perfecta voluntad y a ser cada día más agradables delante de ti. En el nombre de Jesús, bendice a esta iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande. Danos fuerzas, Señor, para seguir adelante, Señor. Bendice nuestras vidas durante esta semana, Señor. Te necesitamos y Señor, gracias. Gracias por poder estar hoy aquí en tu casa. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén y amén.